Se inauguró oficialmente el proceso electoral con el voto de 5.490 presos en 35 cárceles del país, mientras los candidatos cierran su campaña política. La empresa coordinadora de empresas públicas, EMCO, ratificó a 6 de los 12 gerentes. Entre los que se quedan está el de Petroecuador. Esa empresa fue cuestionada por el ministro de Energía. El metro de Quito se quedaría sin seguro. La póliza vence hoy y aún no se ha contratado una nueva. Mega incendio en una bodega de la vía Durán-Boliche. Cientos de bomberos de 5 cantones del Guayas trabajaron más de 15 horas para controlar el fuego. Dramático rescate de migrantes ecuatorianos en México. Una madre y su hijo fueron hallados en una piedra en medio del río Bravo, en la frontera entre México y Estados Unidos. El padre del menor falleció en la travesía. Amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Televistazo. Hoy empezó oficialmente la jornada electoral con el voto de los presos que no tienen sentencia ejecutoriada. Más de 5.000 personas privadas de libertad en 35 cárceles del país sufragan desde las 7 de la mañana con resguardo policial y militar. Hola, Steffi. ¿Qué tal, Gaby? Amigos, muy buenas tardes y bienvenidos. Este proceso se monitorea también a través de las cámaras de seguridad del ECU 911. Nuestra compañera Jackie Rodas está con todos los detalles de lo que ha sido esta inauguración ya de las votaciones. Las personas privadas de libertad que no tienen sentencia ejecutoriada conservan sus derechos políticos y de participación. Por eso este jueves, desde las 7 de la mañana, votan en 20 provincias del país por las autoridades seccionales, consejeros de participación y el referendo. El proceso se desarrolla en 35 cárceles, con 60 juntas receptoras del voto y 5.497 presos empadronados, de los cuales el 94% son hombres y el 6% mujeres. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, inauguró así la jornada electoral anticipada y dio detalles. Esos votos serán contados el mismo día 5 de febrero al final de la jornada, junto con la votación general que se realiza a nivel nacional y en el exterior. Hoy tenemos todas las garantías de seguridad que brindará las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, con el acompañamiento de 2.500 militares y 1.570 policías que estarán dando resguardo a la integridad física de los funcionarios electorales, de los paquetes electorales. La votación tiene un protocolo de seguridad y monitoreo permanente, según informó el director del Servicio Penitenciario, SNAI. Esta cartera de Estado conformó un equipo de funcionarios que monitorea en tiempo real el normal desarrollo de los comicios a través de las cámaras del ECU 911, así como también de nuestras salas de monitoreo. Los presos sin sentencia ejecutoriada con derecho al voto representan el 17% de toda la población penitenciaria. Mientras en Guayas, la jornada electoral se realiza en 5 cárceles, entre ellas la penitenciaría del Litoral, la más violenta del país. Las votaciones de los privados de libertad será hasta las 5 de la tarde. Diego Cuenca nos informa que en el proceso participa el 71% de los reos que hasta ayer obtuvieron su cédula gracias a una brigada del registro civil. En Guayas son 2.280 personas privadas de la libertad que están ejerciendo su derecho al sufragio. La jornada empezó a las 6 de la mañana de este jueves, con el traslado de los paquetes electorales para armar las juntas receptoras del voto en 5 centros penitenciarios de la provincia. Son 15 juntas que se instalan, los cuales ya están ubicados, son lugares específicos, estratégicos. En la ceremonia de inauguración presentaron a los miembros de las mesas electorales, que ingresaron a las cárceles sin portar chalecos antibalas, solo con la custodia de policías y militares. Por ejemplo, la penitenciaría del Litoral, una de las más violentas del país, abrió sus puertas a la delegación, acompañada de 80 uniformados. Las juntas se instalan
no precisamente dentro del pabellón. Las juntas se instalan en las áreas aledañas. Hasta el martes, gran parte de los reos no tenían cédula para poder sufragar, pero en una brigada maratónica, el registro civil logró entregarles el documento. De acuerdo al reporte del SNAI, el 71% ya tienen la cédula ubicada. Ayer en la tarde el registro civil hizo una brigada también de cedulación para poder atender y que todos tengan ese mismo derecho y esas mismas facilidades para poder ejercer su derecho al voto. Las votaciones serán hasta las 5 de la tarde, hora que cerrarán las urnas en todo el país. El proceso electoral continúa este viernes con el voto en casa. Y candidatos a alcaldes y prefectos realizaron el cierre de sus campañas en la capital. Son más de 61.000 que fueron calificados por el Consejo Nacional Electoral e intentarán ocupar varias dignidades a escala nacional. Carla Delgado nos resume la jornada. Desde este viernes regirá el silencio electoral en el país, por lo que los candidatos aprovechan las últimas horas para atraer a más votantes. En Quito, la mayoría de aspirantes a la alcaldía se despidieron de sus simpatizantes mediante shows artísticos. En el norte de la ciudad lo hizo Jorge Yunda de Pachacutic. Cantantes nacionales lo acompañaron durante su jornada. Bueno, mi campaña ha sido una campaña de alegría, una campaña de deporte, una campaña de cultura. En medio de cantos y bailes también subió al escenario Pedro Freile, candidato por las listas 17-23. Allí aseguró que una de sus prioridades de llegar a la alcaldía será la seguridad e hizo un llamado a la unidad. Demasiado tiempo ha pasado nuestro país dividido entre los que quieren decirnos que si pertenecemos a un sitio no podemos pertenecer a otro. El candidato correísta Pavel Muñoz escogió el sur de la ciudad. Allí le recordó a los asistentes que priorizará problemáticas olvidadas por las actuales autoridades. Nadie ha topado, como lo hicimos nosotros en el debate, el problema de la salud mental. Y hoy cuando ustedes van a un grado de cualquier colegio, 3, 4 niños al menos enfrentan situaciones de depresión y de ansiedad. Mientras que Andrés Páez de la Alianza Quito Vuelve llegó hasta un centro infantil. Creo que la ciudad está muy desatendida, muy abandonada, muy descuidada. El trabajo que nos toca hacer es maratónico. Los candidatos a la prefectura también aprovecharon los espacios para acercarse a los votantes. Guillermo Churuchumbi de Pachacutic visitó varios lugares en el centro de la ciudad. Soy humilde. Yo no soy el típico candidato crecido, sobrado. Yo converso con la gente. Paola Pavón, la actual prefecta de Pichincha, también lo hizo desde una tarima. La victoria se avecina y lo hemos sentido en cada uno de los recorridos. El candidato a la prefectura de Creo, Eduardo del Pozo, también volvió a recordar sus ofrecimientos de campaña. Es justamente trabajar con toda la cadena que interviene el sector del turismo, como servicios hoteleros, gastronómicos. Más de 61.000 candidatos fueron calificados por el Consejo Nacional Electoral e intentarán ocupar varias dignidades a escala nacional el próximo domingo. El gerente general de Petroecuador, Hugo Aguiar, fue ratificado en el cargo tras el proceso de evaluación que realiza el gobierno por denuncias de supuesta corrupción en las empresas públicas. A él se suman otros 5 gerentes que seguirán en funciones. Fabiola Santana nos informa cómo avanza esta situación. A casi 2 semanas de que el presidente Guillermo Lasso ordenara la evaluación de todos los gerentes generales de las empresas públicas del Ejecutivo por denuncias de corrupción, la mitad, es decir 6, han sido ratificados en el cargo, entre ellos el gerente de Petroecuador, Hugo Aguiar. En días pasados, el ministro de Energía, Fernando Santos, cuestionó la falta de balance financiero y auditorías externas de esa estatal. E ir rehaciendo la contabilidad y viendo en donde hay faltantes, en donde se han llevado la plata. La decisión de EMCO sorprende al coordinador de la Comisión Anticorrupción, Germán Rodas. La ratificación de algunos de los gerentes puede inducirnos a pensar que hay conflictos de intereses. En un comunicado, la empresa coordinadora de las empresas públicas a cargo de la evaluación dijo que los directorios de Petroecuador, CNT, Astinave y Creamos Infraestructura sesionaron el 1 de febrero de 2023 y resolvieron confirmarlos en sus cargos. Antes se ratificó al reciente gerente de SELEC y de la empresa pública de agua. El experto petrolero Luis Calero considera que antes del inicio de la evaluación se debió desconcentrar las funciones de la empresa coordinadora ENCO para evitar conflictos de intereses. Porque en el gobierno del señor Lasso se dictó un decreto
mediante el cual el presidente de la EMCO es el que tiene la capacidad, el que preside los directorios de todas las empresas públicas, y él es el que propone a las ternas para los gerentes de las respectivas empresas, lo cual no sucedía y no debe suceder. En lo que va del proceso de evaluación de 12 empresas públicas, solo 2 gerentes fueron desvinculados, el de CENEL y el gerente de EMCO. Entre este jueves y viernes se decidirá la situación de los gerentes de la empresa minera, de fábrica de armas y municiones Santa Bárbara y flota petrolera Flopec. Buscamos una versión de las autoridades del gobierno, pero no se han pronunciado hasta el momento. Y el seguro que cubre de riesgos al Metro de Quito vence hoy. Esta situación pone en apuros al Cabildo, que espera contratar la nueva póliza el 14 de febrero. Es decir, al menos 2 semanas el Metro estaría sin una cobertura. Francisco Garcés nos tiene más detalles de lo que está ocurriendo. El Metro de Quito podría quedarse más de 2 semanas sin cobertura de seguros. La póliza está vigente hasta este jueves y el proceso de contratación de la nueva estaría listo recién el 14 de febrero. Esto quiere decir que al menos 12 días la obra no contaría con cobertura ante cualquier riesgo. Los muchachos que están haciendo las pruebas están en jornadas extensas trabajando. Es preferible detener unos minutos, unas horas, quizás unos días, dependiendo de cómo se equilibre el tema del CERCOP, y lograr que realmente se pueda tener la obra en perfecto estado para poder retomar el tema de pruebas. Es que según informó la empresa Metro de Quito, al menos 56,000 personas ya habrían usado el sistema, que se encuentra en etapa de pruebas y de conocimiento de la ciudadanía. Hay una negligencia y hay una falencia que debe ser resuelta, pero creo que el equipo técnico y el equipo administrativo de Metro debía haber tenido esta previsión para coordinar con Administración General y que se pueda generar la contratación a tiempo. Es que de la situación conocía hace meses el Cabildo, y así se desprende de un informe que emitió la empresa Metro de Quito, en el que se detalla que en julio del 2022 Latina de Seguros extendió la póliza vigente a esa fecha hasta el 2 de febrero de este año, cuando la obra debía ser entregada definitivamente. Sin embargo, recién el 10 de enero se publicó en el portal de compras públicas el proceso para la contratación de la nueva póliza con un presupuesto de $13,8 millones. En el proceso se han recibido 2 ofertas, una de Latina Seguros por 14 millones y otra de Aseguradora del Sur por 17 millones. Si el concurso avanza sin inconvenientes, la adjudicación será el 14 de este mes, y así los bienes del metro serán asegurados por primera vez por el municipio y no por la constructora como fue hasta la fecha. Según el plan de pruebas del metro, las estaciones y los trenes estarán disponibles a la ciudadanía hasta este viernes, y el servicio se cerrará este fin de semana por las elecciones del domingo. Buscamos una versión del municipio sobre el tema, pero hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos respuesta. Continuamos en México. Agentes de migración salvaron a 2 ecuatorianos en medio del río Bravo. Se trata de una madre y su hijo que estuvieron a punto de morir. Ambos presentaban síntomas de hipotermia y fueron atendidos por médicos. Lamentablemente, el padre fue arrastrado por la corriente y se ahogó. Noticias Telemundo con el informe. Este es el dramático rescate de una mujer ecuatoriana y su hijo de 5 años aferrados a una piedra en las gélidas aguas del río Bravo. Eran 3, pero... Mi papi se ahogó y se murió. Jonathan iba en los hombros de su padre y Elba Marisol llevaba la mochila. Ambos venían de la mano. Queríamos entregar a la migración, pero nos cruzamos por el río y la mitad del río estaba muy profundo. De pronto el padre de Jonathan se sumergió, Elba quedó flotando por la mochila e intervino. Lo que mi papi estaba cargando a mí en los hombros y se ahogó y mi mami me jaló. Pero Jonathan ya estaba inconsciente y su madre reaccionó dándole los primeros auxilios. Le vi los ojitos ya blancos, la pielcita bien negra. Me desesperé mucho y le jalé a mi hijo a una piedra, le aplasté el pecho y le di respiración boca a boca. Y después me regresé, quise rescatarle a él, pero él ya no asomó. Ya se hundió, ya se desapareció. Esta tragedia recuerda los peligros de cruzar por zonas no autorizadas. Mi pareja se ahogó, mi hijo también se ahogó, pero no pude salvar a mi hijo. Mi pareja se ahogó, se desapareció en el río y hasta ahora no puede encontrar el cuerpo. Además de la profundidad del agua, el frío hizo que estos 2 migrantes sufrieran de hipotermia. Por eso, en cuanto los pusieron a salvo, en la lancha, los cubrieron con cobijas metálicas y los llevaron a un hospital en la ambulancia.
Su permanencia en México es incierta. Vamos a una pausa y cuando regresemos, el embajador de Francia hace un llamado a todos los países amigos para combatir el narcotráfico que golpea al Ecuador. Lo dijo en el marco de una donación de equipos para la policía. También, cientos de bomberos de 5 cantones trabajaron más de 15 horas para controlar un mega incendio en el cantón Durán. La bodega de llantas donde ocurrió la emergencia quedó destruida. No hay heridos. Ya volvemos. Más noticias para ustedes. A esta hora les contamos de un gigantesco incendio que afectó severamente una bodega ubicada en la vía Durán Boliche, esto es en la provincia del Guayas. Fueron cientos de bomberos de varios cantones que trabajaron durante más de 15 horas para poder controlar las llamas de esta bodega que aún no se encontraba regularizada de acuerdo a los brigadistas. José Carlos Alvarado nos cuenta que los esfuerzos por apagar este incendio continuaron durante esta mañana. Las llamas surgieron alrededor de las 5:45 de la tarde de este miércoles y se las podía observar desde varios puntos. Un galpón ubicado en el kilómetro 5,5 de la vía Durán Boliche fue afectado de forma severa por un incendio del que aún se desconocen las causas. Se presume que un trabajo de soldadura habría ocasionado la emergencia. Más de 300 bomberos de cantones como Guayaquil, Yaguachi, Milagro, Durán y San Borondón intentaron contener el fuego que se expandió por la bodega. Esta almacenaba neumáticos para vehículos livianos, pesados, entre otros artículos. El jefe del Cuerpo de Bomberos de Durán señaló que el lugar aún no tenía permisos. Para el conocimiento de la ciudadanía, es una empresa nueva que se encontraba recién en proceso de regularización y en proceso de permiso y proceso de todo tipo de implementación. Durante la mañana de este jueves se pudo dimensionar el daño al interior de la bodega. La infraestructura quedó retorcida. Escombros de mercadería y huecos por todo el galpón son parte de las afectaciones. En los exteriores del establecimiento se pudo observar la tubería que iba a ser instalada para el sistema antiincendios. Varios uniformados indicaron dificultades para apagar las pequeñas llamas. En el interior está separado por muchos contenedores y eso es lo que nos está haciendo compleja la labor. El remover los contenedores, el poder aperturar todos los contenedores para liquidar esos focos que están en el interior. Para tratar de apagar este incendio, los miembros de los cuerpos de bomberos de varias zonas de la provincia del Guayas tuvieron que derribar parte de una pared de este galpón para así enviar agua a una de las zonas más comprometidas de esta bodega. En todo momento tuvimos agua, hemos tenido agua, desde el mercado hasta incendio, lo mismo de Procars. En todo momento hemos tenido agua. El hecho de que vengan unidades a apoyar no quiere decir que es porque la falta de agua, porque inclusive las unidades que vienen de Guayaquil, otros cantones se abastecen en la toma del Recreo, la toma de San Enrique. Los bomberos de Durán agregaron que todavía tenían que trabajar durante varias horas más para extinguir en un 100% las llamas. El embajador de Francia en el Ecuador dice que el narcotráfico es una amenaza para la sociedad y que todos los países deben unirse en el combate contra el crimen organizado transnacional. Melín Ochoa nos informa que dicho país europeo donó una embarcación y equipos tecnológicos para detectar cocaína en el Golfo de Guayaquil. La entrega de la donación en Guayaquil la hizo el embajador de Francia dentro del marco de cooperación de seguridad que mantiene con Ecuador. Se trata de un bote semirrígido de última tecnología con un potente motor. Además fueron otorgados sofisticados equipos de buceo y computadoras. Este equipo está destinado a la detección de drogas ocultas bajo la línea de flotación de los barcos. El narcotráfico nacional como internacional es un flagelo para todos nosotros y como tal requiere una amplia cooperación entre países aliados. El embajador recalcó que el narcotráfico es un delito transnacional al que se enfrenta el mundo, por lo que la respuesta debe ser global. Hago votos para que todos los estados dediquen a esa lucha los medios financieros necesarios y la llevar a cabo con valencia, audacia y determinación, como lo hacemos desde Francia y desde Ecuador.
El tráfico internacional de drogas es uno de los delitos que combate la Policía Nacional. Según la autoridad, en el 2022, 155 toneladas de cocaína fueron decomisadas. Tenían como destino final Europa. De ahí la importancia de estos convenios internacionales. El Ecuador tiene 70 convenios firmados con todos los países del mundo. Obviamente con Francia tenemos una larga historia de cooperación. Los equipos de última tecnología fueron entregados al Grupo de Intervención y Rescate. Los uniformados dicen que estos disminuirán el tiempo de reacción en el mar. Reducir un tiempo mínimo máximo de mafias del narcotráfico. Este miércoles fue hallado un cuerpo sin tórax y sin cabeza al interior de la reserva del Parque Metropolitano del Sur de Quito, y se trata de un hombre que todavía no ha sido identificado. Carlos Luis Carrillo nos cuenta que la policía investiga este hecho y no descarta que se trate de un ajuste de cuentas entre bandas. El hallazgo lo hizo un hombre que hacía deporte en el bosque del Parque Metropolitano en el sector de Ciudad Jardín, en el sur de Quito. Dicho cuerpo presenta un descuartizamiento de su parte superior, causado probablemente con una herramienta industrial que está por determinarse. Los uniformados investigan la identidad del fallecido, pues no portaba ningún tipo de documento que permitiera identificarlo. Durante la búsqueda de la parte faltante del cuerpo, ubicaron varios indicios. Se encontraron indicios balísticos que fueron ya levantados por la Unidad Especial de Criminalística para el respectivo proceso judicial. Los agentes no descartan que este hecho se relacione con bandas delictivas que operan en el sur de la capital. Las unidades especiales de inteligencia y de investigación determinarán los nexos o lazos que tiene este cuerpo. El cuerpo fue llevado a la morgue de la policía a fin de identificar su identidad. Más adelante aquí en Televistazo. Nueva arremetida de Rusia en el este de Ucrania deja 3 fallecidos y decenas de heridos. Con misiles, Moscú atacó zonas residenciales. Y además siguen las manifestaciones y los enfrentamientos en Perú. Las carreteras bloqueadas ya ocasionan la falta de alimentos, combustibles, fármacos y oxígeno medicinal en algunas regiones. Seguimos con más información. 4 sujetos fueron detenidos anoche en el sector de Pascuales, al norte de Guayaquil, tras un intenso operativo policial. Los capturados pertenecerían a una banda de extorsionadores que tenía en zozobra a comerciantes de esa zona. Durante su detención, dispararon contra el patrullero. Fueron las denuncias ciudadanas que permitieron a los agentes identificar y capturar a estos 4 sujetos que pertenecerían a una banda de extorsión. El operativo se ejecutó anoche en Pascuales, en el norte de Guayaquil. El modus operandi de ellos es llegar, entregar un papel, un panfleto donde dice que tienen que hacer los depósitos. Ellos, para que estas personas cedan, pasan por los locales disparando los locales o dejando artefactos explosivos fuera de local. Con esto ya generan el terror, les piden altas sumas de dinero. El jefe policial del distrito mencionó además que los sospechosos tenían 2 armas de fuego y se movilizaban en 2 motos, una de ellas reportada como robada. Uno de ellos, el momento de huir, arrojó una de las armas. La comunidad, el momento en que vio que los capturamos, salió a defender a los delincuentes, y eso es algo que nos extraña, que haya personas que los defiendan, y el momento en que los sacábamos del lugar, escuchamos detonaciones, vemos que el patrullero tiene 2 impactos de bala, y aparte de esos fueron agredidos con piedras y palos. Los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía para la respectiva audiencia de formulación de cargos.
También esta mañana 3 sujetos más fueron detenidos por la policía tras un enfrentamiento armado a pocas cuadras de una unidad policial del sector de Socio Vivienda 2, uno de los más peligrosos ya del noroeste de Guayaquil. Según información policial, los implicados serían parte de una banda delictiva que opera en la zona y habrían disparado contra otros rivales. Los agentes decomisaron un revólver, una pistola, una alimentadora en forma de espiral con capacidad para 50 municiones. Ellos fueron trasladados hasta la Fiscalía para la respectiva audiencia de formulación de cargos. Y en Quito, 2 personas fueron detenidas acusadas por robo a personas en el transporte público. Una de ellas fue reconocida por la policía gracias a cámaras de seguridad. Carlos Luis Carrillo nos tiene el informe. En estas imágenes se observa cómo 2 sujetos ingresan corriendo a una parada del corredor central en el sector de San Diego para robar las pertenencias de una mujer. Esto permitió a los gendarmes ubicar a uno de los delincuentes. Procedimos a hacer el registro minucioso al señor, de igual manera posterior cotejar el video para verificar si era la misma persona, y exactamente era la misma persona. El detenido registra antecedentes penales y al momento de su captura se encontraba solo. La policía, por su parte, asegura que todo esto pudo ser alertado por los guardias de seguridad de la parada. Sin embargo, no hubo ningún reporte. Entonces, ¿para qué está ahí el guardia? Ahora resulta que la Policía Nacional también tiene el control de las organizaciones de seguridad privada y hemos verificado en el sistema y resulta que este guardia no ha sido capacitado. Es decir, no está calificado y obviamente esa es una reacción natural. Pero este no fue el único aprehendido. En el sector de La Marín se capturó a otro sujeto que había robado un teléfono celular. El sospechoso fue identificado cuando se lo iba a comercializar. Que nosotros queremos tomar el respectivo procedimiento con el delincuente. La ciudadanía no nos presta la colaboración con la denuncia. Nosotros recomendamos a la ciudadanía que nos colaboren a nosotros como Policía Nacional, que no tengan remora de las represalias para poder tomar el procedimiento correspondiente con los ciudadanos para que no estén en la calle nuevamente delinquiendo. Los detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales y se espera que los afectados puedan poner las denuncias a fin de que sean procesados. Gracias por seguir con nosotros. El cadáver de un ecuatoriano con múltiples heridas de fusil fue encontrado en la línea de frontera con Colombia, al noroccidente de la provincia del Carchi. Y según las primeras versiones, responsables de esta muerte serían integrantes de un grupo armado irregular de Colombia. Un joven ecuatoriano de 19 años de edad habría sido torturado y asesinado con al menos 27 disparos de fusil. Su cuerpo fue abandonado en el río San Juan, límite entre Ecuador y Colombia, en la población de El Chical, ubicada al noroccidente del Carchi. De acuerdo con las primeras versiones recabadas por la policía, el hoy occiso cruzó al poblado colombiano de Tayambí a visitar a su novia, pero al parecer grupos armados irregulares se lo llevaron. Dicho ciudadano en horas de la noche había sido interceptado por un grupo de ciudadanos, aparentemente parte del grupo, un grupo guerrillero, quienes lo habían aparentemente torturado y le habían asesinado. Pero eso no es todo. Moradores de la parroquia de El Chical aseguraron a la policía que presuntos guerrilleros desarmados buscaban en este poblado ecuatoriano a un segundo ciudadano. En este caso podemos recalcar del hermano del hoy fallecido. Este no es el único suceso al noroccidente de Carchi relacionado con grupos armados. La semana pasada llegaron hasta el poblado fronterizo de Tovar Donoso 2 ciudadanos colombianos con heridas ocasionadas por arma de fuego, mismos que fueron evacuados en una acción humanitaria vía aérea a un hospital de Esmeraldas, porque a esta zona casi selvática solo se llega en helicóptero, en lancha por el río o caminando por varios días. 2 personas indican que estaban laborando en la agricultura en el lado colombiano. Y de ahí se produjo un enfrentamiento armado con grupos insurgentes. El uno tenía una herida de bala en el pie derecho y el otro a la altura del tórax. La presencia de disidencias de las FARC y del ELN no es nueva en este sitio, pero el ejército ecuatoriano ha reforzado la presencia militar. Estamos intensificando nuestras operaciones de protección y vigilancia de fronteras. El ejército ecuatoriano tiene 4 destacamentos militares en poblaciones fronterizas al noroccidente del Carchi. Desde ahí se monitorea que las disidencias no crucen la frontera para cometer actos ilícitos.
En Machala, los desechos de más de 150.000 domicilios, industrias y hospitales son descargados en los esteros que rodean la ciudad. Estas aguas servidas terminan en el mar, pues en la capital orense existe solo una planta de tratamiento que beneficia a 9.000 de 350.000 habitantes. Nuestro corresponsal Fabricio Lapo nos cuenta que los malos olores y la contaminación son evidentes. En un vuelo de dron se visualiza los esteros que rodean a la ciudad de Machala en la provincia de El Oro. En estos canales descargan las aguas servidas de más de 150.000 domicilios, industrias y hospitales de la urbe. En el filo del estero El Macho están instalados los tubos por donde caen los desechos sin tratamiento directo a un canal, lo cual se convierte en un foco de contaminación. Quienes viven por el sector dicen que los olores son insoportables. Estos vienen de los hospitales, del servicio, del cementerio, todo descarga para el mar. Todos los baños que tiene la gente por ahí sale a esto. Aseguran además que desde hace varios años han solicitado al municipio local que solucione el problema, pero hasta ahora solo han construido un malecón en la zona de Sauces. En el año 2015, el Cabildo local creó una ordenanza donde establece que los sistemas de aguas lluvias, conducción y el tratamiento de aguas servidas serán responsabilidad de la empresa pública de aguas Machala EP. Además, se dispone el cobro del servicio de alcantarillado del 80% del valor de la planilla por consumo de agua potable. Alex Espinosa, habitante de uno de los sectores afectados, cuestiona a dónde va el dinero que pagan mensualmente los machaleños, pues solo 9 barrios cuentan con el servicio. La única planta de tratamiento que existe en Machala y que todos conocemos es la planta de tratamiento Virgen del Cin. Y de acuerdo a un informe que me dio Aguas Machala EP, los barrios beneficiados de esa planta de tratamiento son 9 barrios y que corresponden a 9.200 habitantes aproximadamente. Solicitamos una entrevista a la empresa pública del alcantarillado, pero hasta el cierre de esta nota no obtuvimos una respuesta, mientras que la alcaldesa encargada Liliana Loaiza, quien es concejal de Machala desde 2019, señala que se han construido canchas y alcantarillados en los barrios regenerados. ¿Las aguas siguen descargándose al canal del Macho? No, nosotros a través de lo que es la empresa de Aguas Machala siempre tratamos de hacer sobre todo el contacto a través de las plantas de tratamiento. Hasta ahora está todo controlado. Los desechos de 350.000 habitantes de Machala son descargados en los esteros Guaylá y El Macho, aguas servidas que luego desembocan en el mar. También en las riberas del malecón en Puerto Bolívar están ubicados otros tubos donde se descargan las aguas servidas de los habitantes de la ciudad. El primer día de revisión técnica vehicular y de matriculación en Quito tuvo gran afluencia. La capacidad operativa de los 6 centros donde se puede realizar ese trámite es de 3.000 citas por día. Alex Pila con el informe. Largas filas de vehículos marcaron la jornada del primer día de revisión técnica vehicular y matriculación en Quito. Al inicio hubo complicaciones con el sistema. Como todo arranque se están calentando los motores, parece que hubo una demora al inicio, pero ahorita está con normalidad. Por momentos se generó malestar, porque los usuarios tuvieron que esperar a que el sistema arroje los resultados de los vehículos. Pero dice que esperemos porque todavía no les envían o no suben información al sistema. Entonces más o menos me ha tomado lo que antes me demoraba unos 20 minutos, me tomaba 1 hora. Absolutamente lento, mal organizado. Me he demorado más de media hora en entrar. El sistema se fue normalizando con el paso de las horas. Los 6 centros dispuestos para que la ciudadanía cumpla con el trámite tienen la capacidad para atender a 3.000 usuarios por día. Si en el sistema refleja pagos pendientes por pasar la revisión técnica vehicular en otro gobierno autónomo, recuerde llenar el formulario de la AMT para que los valores se desvanezcan. ¿Qué datos le vamos a pedir? El nombre del ciudadano, su teléfono, su mail, la placa, el chasis, que escoja en qué cantón aprobó la revisión técnica vehicular y nos mande, adjunte el documento en PDF que dice que pasó la revisión técnica vehicular en otro hogar. Los horarios de atención serán de lunes a viernes de 8 de la mañana a 17 horas y sábados de 8 a 12. En este mes le corresponde el trámite a los vehículos cuya placa termina en 1.